Bien, el tema que se va a desarrollar, como les había indicado, es fisiología inmunitaria. Esto está dentro de los capítulos 33 y 34 del libro de Guyton, o sea, son dos capítulos que tienen que resumirlos para la clase teórica. Bien, cuando nos referimos a inmunidad, nos estamos refiriendo principalmente a los famosos leucocitos. Los leucocitos son las células blancas, denominadas así, porque se observan de esa manera en el microscopio electrónico, en el microscopio óptico, ¿no? Son células que tienen esa coloración, son células blancas y por eso se denomina leucocitos, ¿no? Leuco significa blanco, citos, célula, célula blanca, o glóbulo blanco por la forma globular que tiene. Tenemos varios tipos de leucocitos, ¿no? Generalmente dentro de estos tenemos subtipos. Tenemos, por ejemplo, los neutrófilos, que se denominan polimorfonucleares, los basófilos, los eosinófilos. Dentro de los basófilos tenemos otras variedades, como ser las células plasmáticas, ¿no? Los mastocitos. Perdón, los mastocitos, los basófilos, las células cebadas. En los monocitos tenemos monocitos y macrófagos. Y en linfocitos tenemos linfocitos T, linfocitos B y células plasmáticas. Esa es una clasificación más a nivel de lo que son las células, del tipo de células, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la concentración de leucocitos que nosotros tenemos en el cuerpo humano? Bien, calculando por cada milímetro cúbico de sangre que nosotros pudiéramos tener, se dice que nosotros tenemos aproximadamente entre 6,000 y 10,000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. ¿Cómo pueden calcular ustedes un milímetro cúbico de sangre? A ver, para que me entiendan, una cuchara normal que ustedes utilizan, en las que toman su sopita, al ras, obviamente el líquido siempre va a estar al ras, esos son 5 ml, ¿no? Una cuchara mediana, no las cucharas grandes, hay unas cucharas súper grandes, no, la cuchara, la normal, tiene 5 ml. Entonces ustedes calculen cuántos ml tendrá, dividan eso en 5 y cada ml tiene de 5,000, perdón, de 6,000 hasta 10,000 leucocitos. Eso es normalidad. Y dentro de esos tenemos una concentración dentro de cada ml. Ustedes en una jeringa calculen un ml de un líquido, en este caso la sangre, y van a ver que tenemos 62% de neutrófilos, o sea que es la variedad de células que es más abundante, los neutrófilos. Luego le siguen los linfocitos, que es un 30%. Luego tenemos los monocitos, ahí están los monocitos y los macrófagos, que equivalen al 5% de toda esa cantidad de células. Y a los polimorfonucleares y eosinófilos, que es el 2%. Y por último, los más poquititos son los basófilos, ¿no? Para que me entiendan y para que se den cuenta. Si yo tuviera, por decirles, 10,000 leucocitos, es mi número normal de mí, en un ml de sangre, ¿cuántos neutrófilos habrá? 6,200 de 10,000. ¿Cuántos linfocitos habrá? 3,000. Porque estoy sacando porcentajes con una regla de 3. ¿Cuántos basófilos, cuántos eosinófilos habrá? 2,300. ¿Cuántos basófilos habrá? 400. ¿Cuántos monocitos? 5,300. Tomando en cuenta que yo pudiera tener por ml 10,000, para que se den cuenta un número, ¿no? Pero lo normal es que una persona tenga entre 6,000 y 10,000. Algunos textos inclusive dicen que lo normal es de 7,000 a 10,000. No deberíamos tener más ni menos. ¿Cómo se originan los leucocitos? Estos leucocitos se originan en la médula ósea. Como toda célula sanguínea, ustedes saben que en la médula ósea se encuentran células madre pluripotenciales o denominadas también totipotenciales. Estas células madre son estas que se encargan de dividirse en diferentes tipos de células, desde glóbulos rojos, plaquetas y también leucocitos, ¿no? Y glóbulos blancos, obviamente, son los leucocitos.
Entonces, cuando nosotros observamos, vemos que básicamente existen dos líneas de origen de los leucocitos. Una que origina linfocitos y otra que origina mielocitos. La que origina linfocitos, por ejemplo, se denomina esa estirpe linfoblasto, ¿no? Y la que origina mielocitos es mieloblasto. El mieloblasto va a dar origen ¿a qué células? El mieloblasto va a dar origen a todos los granulocitos, como ser neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Además, que va a dar origen también a lo que son las células monocíticas. Mientras que el linfoblasto va a dar origen a lo que es los linfocitos T, los linfocitos B y las células plasmáticas. Entonces, ¿cómo se originan? Antes de esto, lo que estoy marcando acá, por ejemplo, esto es un mieloblasto y esto es un linfoblasto. Pero antes de eso, ¿qué era? Era una célula madre y que ha originado dos mieloblastos o dos linfoblastos por división mitótica. Y cada uno de estos mieloblastos puede dar origen, ya sea acá, como van a ver, puede dar origen, en esta fila puede dar origen a lo que es un neutrófilo, puede dar origen a lo que es un basófilo o eosinófilo o un basófilo. Y por diferentes etapas que ustedes las van a repasar, ¿no? Después de un mieloblasto viene un promielocito y luego viene un metamielocito, ¿no? Un mielocito, un metamielocito en banda, en el caso del neutrófilo, encallado, hasta llegar al neutrófilo normal. O sea, empiezan a sufrir modificaciones, si se dan cuenta. Van cambiando de un mieloblasto, promielocito, mielocito en banda, metamielocito encallado, neutrófilo joven y neutrófilo maduro. Son diferentes etapas que atraviesan, en este caso, el neutrófilo, pero se ha originado de una célula que se llama mieloblasto. Igual el basófilo tiene las mismas etapas, algunas más cortas que otras, pero siempre van a ser originados por el mieloblasto, al igual que el monocito. Mientras que los linfocitos o son linfocitos T, o son linfocitos B, o son células plasmáticas. Entonces, esos son los dos orígenes o génesis de los leucocitos, ya sean derivados del mieloblasto o del linfoblasto. Y la función, ¿cuál es la función de todos los leucocitos? Básicamente, es ir a una fuente donde se produzca un ataque a una bacteria o a un agente desconocido. No siempre va a ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un parásito, puede ser cualquier sustancia ajena a nuestro cuerpo. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cuánto viven y cómo viven los leucocitos? En primer lugar tenemos los granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Los granulocitos pues son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Y recuerden que los neutrófilos son muy importantes porque son el 62% de todas las células sanguíneas que existen en el cuerpo. Estos granulocitos, en general, entre los tres, viven entre 4 a 8 días circulando por la sangre. Una vez que se forman en la médula, están circulando de 4 a 8 días. Y si entran en los tejidos, viven menos tiempo. Pueden vivir de 4 a 5 días. Ahora, de acuerdo a eso, de por ahí soy ahorita, yo soy un
Eso es lo que normalmente viven, sin acción, se podría decir. O sea, es como un soldado, si es que no tiene enemigos, puede vivir toda su vida ahí haciendo guardia. En este caso del neutrófilo, de 4 a 8 horas en sangre, y en el caso del tejidos, de 4 a 5 días. Pero ¿qué pasa si al primer día de vida vienen y las bacterias y empieza a haber guerra? Pues muere rápido, ¿no? Los monocitos viven de 10 a 20 horas en sangre y pueden vivir meses en los tejidos, ¿no? Pueden vivir varios, no, perdón, sí viven de 10 a 20 horas en sangre y luego pueden vivir varios días en tejidos, ¿no? ¿No? Muy bien. Inclusive meses si se transforman en macrófagos. A eso me refiero. Estos monocitos siempre se van a transformar en macrófagos, ¿no? El monocito es una célula que mide aproximadamente 10 micrómetros, menos de 10 en algunos casos. Y el macrófago, como su nombre lo dice, macro, grande, fago, comer, come gran cantidad porque es grande. Y puede llegar a medir hasta 100 micrómetros un macrófago. Es una célula grande. Entonces, estos macrófagos pueden vivir meses, como les digo, ¿no? Pero los monocitos en sangre solamente viven de 10 a 20 horas. ¿Puede haber monocitos en tejidos? Sí. Puede haber monocitos en tejidos. ¿Y cuánto viven? También viven meses, pero en forma de monocitos. Están esperando ahí como si fueran minas enterradas en los tejidos. Y llega un agente invasor y se transforman en macrófagos. Los linfocitos. Los linfocitos tienen la función de vivir meses y años, si es que no tienen acción, y en el momento de que hay acción, van desde la sangre, desde los órganos donde se encuentran, generalmente son órganos linfoides, hasta por diapédesis, que es el paso de sustancias a través de los vasos sanguíneos. Y obviamente las plaquetas, esto simplemente para que vean que las plaquetas se cambian cada 10 días, pero no son elementos, no son leucocitos, ¿no? En sí, pero para que vean que las plaquetas se cambian cada 10 días. Muy bien. Los leucocitos son atraídos a la zona inflamada a través de quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? Simplemente es la atracción que tienen los leucocitos hacia el lugar donde se encuentran las bacterias. ¿Y por qué se atraen? Primero, porque en ese lugar estas bacterias elaboran sustancias tóxicas. Y al elaborar sustancias tóxicas, eso es una forma de sustancia quimiotáctica que atrae a cualquier leucocito, ya sea linfocito, o sea neutrófilo, etc. Uno, esas sustancias tóxicas destruyen, pues. Estas bacterias elaboran sustancias para destruir tejidos. Y esos tejidos destruidos también actúan como factores quimiotácticos. Y atraen también a las bacterias, ¿no? Un lugar donde hay destrucción es atraído por esa misma situación. Además que en esos lugares donde están bacterias, bueno, en todo el cuerpo nosotros tenemos un sistema que se denomina sistema del complemento. ¿Por qué se denomina así? Porque son una serie de proteínas que están encerradas como si fueran minas antipersonales, para que uno ubique, ¿no? Como si fueran están enterrados en los tejidos y que no se activan hasta que llevan las bacterias o los parásitos o los virus o todo lo que sea ajeno a nuestro cuerpo, y en ese momento se activan como si fueran sensores, como si fuera, o explotan, para que me entiendan, como si fuera una mina antipersonal, y eso llama a las bacterias. Eso se llama sistema del complemento y está en todos los tejidos del cuerpo humano, en toditos. Ahí. Y por último, cuando existe alguna inflamación producto de esta invasión, o no puede haber inflamación, hay una reacción de las plaquetitas produciendo coagulación, ¿no? Y estos productos de coagulación que se producen cercanos al lugar donde se está produciendo esta alteración, también son productos quimiotácticos que generan atracción a las bacterias. Por eso,
estas 4 son sustancias quimiotácticas que llaman a las bacterias. ¿Y qué es quimiotaxis? Simplemente es la llegada de las bacterias, o sea, la atracción de las bacterias por estas sustancias quimiotácticas. Quiero hacerles una consulta. ¿Se está escuchando normalmente o hay algún problema? Sí, doctor, se escucha bien. Se escucha bien. Okay. Muy bien, continuamos entonces. Bien, cuando hablamos de fagocitosis, ya que estamos hablando de la inmunidad innata, primero vamos a ver que estas células, especialmente, ya no vamos a hablar de linfocitos, olvídense, más tarde vamos a hablar de linfocitos. Ahora vamos a hablar de los neutrófilos, de los basófilos, de los neutrófilos y los macrófagos fundamentalmente. Porque los eosinófilos elaboran sustancias, también fagocitan, pero en muy poca cantidad. Y los basófilos no fagocitan, elaboran solamente sustancias. Miren, cuando hablamos de fagocitosis, este es el mecanismo por el cual los leucocitos y neutrófilos y macrófagos destruyen sustancias o tejidos, etc. Pero de 3 maneras. ¿Por qué los destruyen por fagocitosis? Que es ingerir, o sea, es introducir al cuerpo del leucocito esa sustancia. Primero, porque esta sustancia ajena es rugosa. Generalmente todas las sustancias de nuestro cuerpo son lisas. Y dice la teoría que si una sustancia tiene un grado de rugosidad, eso no es reconocido por nuestro cuerpo como parte de nuestro cuerpo y por ende se fagocita. 1. 2, eso era 1. 2, todas las sustancias todos los elementos de nuestro cuerpo tienen sustancias que reconocen nuestras células de defensa, que se llaman antígenos, ¿no? Antígenos. Y estas sustancias repelen a los leucocitos, porque no vas a comer a tu propia familia. Entonces, estos antígenos están presentes en todas nuestras células. Y por eso nuestras células no los pueden fagocitar, no las pueden comer. Nuestras células, neutrófilos y macrófagos, no los comen. Pero las bacterias, por ejemplo, no tienen esas sustancias que repelen, esos antígenos. Carecen. Tal vez tienen otros, pero no los de nuestro cuerpo. Entonces, por eso las bacterias son fagocitadas. Y por último, y les he hablado del sistema del complemento, este sistema del complemento reacciona mucho con los anticuerpos para identificar, se combinan y así pueden producir mayor fagocitosis, ¿no? Se combinan los anticuerpos de nuestro cuerpo que producen los linfocitos, en nuestro caso, con estas células del complemento y eso hace mayor fagocitosis. ¿En qué? ¿Con qué? Con el C3, con el complemento proteínico C3. Muy bien, ¿qué son entonces estas 3? Son 3 formas por las cuales se produce fagocitosis. En mayor grado o menor grado, pero se produce fagocitosis. Son 3 formas de fagocitosis. ¿Quiénes fagocitan? Neutrófilos y macrófagos. También los eosinófilos, pero muy poco. Y los mastocitos no fagocitan. Y los monocitos tampoco, porque son chiquititos, ¿no? Se transforman en macrófagos para fagocitar. Muy bien, continuaremos. Bien, cuando hablamos entonces de neutrófilos y de macrófagos que matan bacterias, estos neutrófilos y estos macrófagos que tienen sustancias que se denominan bactericidas, o sea que matan bacterias. Ahora, no solamente pueden ser bacterias, pueden ser parásitos y virus, ¿no? ¿Qué sustancias tienen en su interior estos neutrófilos y estos macrófagos? Tienen enzimas o sustancias oxidantes. Y estas enzimas generalmente están formadas por esto, por
oxígeno, superoxígeno, O2, por peróxido de hidrógeno, H2O2, y por el ion hidroxilo. Estas sustancias son mortales para las bacterias, ¿no? Destruyen bacterias. Entonces, generalmente forman un compuesto dentro de ellas. Con el cloro que tienen, como toda célula tiene cloro en su interior, más el peróxido de hidrógeno, forman el hipoclorito de sodio, porque hay sodio también en el interior de los leucocitos. Entonces, el hipoclorito es una sustancia bactericida que ustedes utilizan, ¿no? La lavandina famosa. Entonces, nuestras células producen lavandina en su interior, los neutrófilos y los macrófagos. Por eso destruyen hipoclorito de sodio. Y tienen otras sustancias, ¿no? Obviamente, hay algunas sustancias como ser el bacilo de la tuberculosis, que es el bacilo de Koch, que se protege contra estas sustancias, ¿no? Contra la lavandina. Entonces, lamentablemente elabora sustancias anti-lavandina, para que me entiendan, ¿no? Son resistentes a los microbicidas, o sea, a estas sustancias. Pero existen otros antibióticos más fuertes que sí los destruyen. Muy bien. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, me dicen. ¿Sí? Bien, vayamos. Hablaremos de los macrófagos. Miren, ya hemos hablado de los neutrófilos, hablaremos ahora de los macrófagos. Los macrófagos antes se llaman monocitos, ¿no? Chiquititos son. Pero en el momento que se activan, ven al enemigo, se transforman en macrófagos. De ser algo chiquitito de 10 se vuelve algo grande de 100. Recuerden que un macrófago puede destruir o fagocitar hasta 100 bacterias y luego mueren, porque es la vida de los leucocitos, comer y morir. Y un neutrófilo solamente come hasta 20 bacterias y luego se muere. Entonces, ¿quién come más? Son los macrófagos. Estos macrófagos se van a cada uno de los tejidos. Pueden vivir de 6 a 1 año, ¿no? Siempre protegiendo y controlando todo, ya sea en la sangre o en los tejidos. Generalmente los macrófagos están en los tejidos. En la sangre siempre está controlando el neutrófilo, porque el macrófago en la sangre se llama monocito, ¿no? En los tejidos se vuelve macrófago, cuando sale de los vasos sanguíneos. Entonces, estos macrófagos matan bacterias, virus, tejidos necróticos, nuestras propias células que se mueren, a los mismos soldados que están muriendo, neutrófilos o otros macrófagos que están muriendo, ellos mismos matan o comen esa basura que queda, ¿no? Sustancias necróticas, tejido muerto, células, hasta nuestras propias células, digamos, algunas células se está volviendo loca. ¿Qué se llama la enfermedad cuando una célula se vuelve loca, chicos? Autoinmune, doctor. ¿Perdón? Autoinmune. Una enfermedad autoinmune, células cancerígenas también puede ser, ¿no? O una enfermedad autoinmune, una célula que nos ataca a nosotros, estos macrófagos los matan. ¿Sí? Bien. De fagocitar, o tejidos que están alterándose, los fagocitan. Entonces, ya saben, lo que tienen que hacer los macrófagos es movilizarse siempre en base a la quimiotaxis, como todo neutrófilo y macrófago, ¿no? Ya saben esas 4 sustancias quimiotácticas que yo les puedo preguntar para el parcial, que mencionó más atrás. Bien, entonces, estos macrófagos que se van a los tejidos constituyen un sistema que se llama el sistema monocítico macrofágico. ¿Por qué monocítico? Porque antes de ser macrófagos son monocitos. Por eso se llama monocítico macrofágico, ese sistema de macrófagos. Muy bien. Entonces, ¿qué serán las células monocíticas en sí? Es esa palabra monocítica. Eso de monocítico simplemente es decir que hay monocitos, hay macrófagos móviles que están caminando por los tejidos, hay macrófagos tisulares que están en los tejidos esperando, así como si fueran guardias, esperando bacterias. Y puede haber también células endoteliales que actúan como son una variedad de macrófagos que se denominan células endoteliales. Ahí están las famosas células de Langerhans. Todas estas células constituyen el sistema retículo endotelial
o sistema macrofágico monocítico. Este último aspecto de células endoteliales, por ejemplo, está presente en lo que es la vasera hematoencefálica del cerebro, ¿no? Bien. Entonces, este sistema es macrofágico monocítico o monocítico macrofágico, es un sistema de fagocitosis formado por diferentes tipos de células que son macrófagos, ¿no? Y obviamente esto hace que esos tejidos estén bien protegidos, porque es un tejido donde se destruyen gran cantidad de toxinas y sustancias indeseables, bacterias y todo lo que no sea de nuestro cuerpo, todo lo que no tenga esas características que son propias de nosotros. Entonces, puede haber en la piel, en los pulmones, en diferentes tejidos estos macrófagos. La piel, obviamente, cuando se rompe, ahí empiezan a reaccionar los macrófagos tisulares. Empieza a activarse en los monocitos y transformarse en macrófagos. Tejido subcutáneo, ¿no? Diferentes tipos de macrófagos. Por ejemplo, los macrófagos tisulares se denominan porque están en la piel esperando, ¿no? Los macrófagos tisulares. Muy bien, pero también tenemos macrófagos en los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Ahí estos macrófagos se denominan células presentadoras de antígenos. Como devoran a los enemigos, van a los ganglios linfáticos, y en los ganglios linfáticos existen linfocitos que están aprendiendo de los macrófagos. El macrófago le dice, mira, aquí tengo desecho una bacteria de X, o que se denomina, ¿no? ¿Qué bacteria será? Y le presenta el antígeno, ese antígeno desconocido hasta ahora al linfocito, para que el linfocito se empiece a capacitar formando anticuerpos o toxinas para esa bacteria. Por eso hay macrófagos en los vasos linfáticos o ganglios linfáticos, ¿no? Muy bien. ¿Hay macrófagos en los pulmones? Sí, tiene que haber, porque cuando nosotros respiramos, entra polvo, entran bacterias, pueden entrar virus, y esos macrófagos se denominan células polvosas, han de escuchar, ¿no? En el primer año, células polvosas, células polvo, macrófagos alveolares, así se denominan. Luego también tenemos en el hígado. Sí, ¿por qué tenemos en el hígado? Porque en el hígado pasa toda la sangre, así como pasa por el corazón, pero en el hígado se queda un poco más de tiempo, es un órgano grande y que tiene que almacenar gran cantidad de sangre, y por ende puede haber bacterias, y es un órgano súper importante. Ahí se denominan células de Kupffer, ¿no? Kupffer, como quieran denominarlas. Son bacterias que se encuentran en ese nivel. Perdón, macrófagos que se denominan células de Kupffer. Entonces, ¿puede haber en el vaso? Sí, ahí en el vaso. ¿Por qué en el vaso? Porque en el vaso, ¿qué mueren? ¿Qué me puede decir? ¿Qué muere? Les han debido explicar en el tema de eritrocitos. Doctor. Eso, muy bien. Y los eritrocitos, sus cuerpos van a desaparecer porque generalmente se hemolizan. Al pasar por la pulpa esplénica, que están pequeñitas sus capilares, los eritrocitos viejitos ya no son tan elásticos. La espectrina, todas las moléculas, las proteínas de su citoesqueleto ya no son tan, como un joven, ya no son elásticas. Y al pasar por estos vasos capilares tan pequeñitos, se destruyen. Y por eso se deshacen, ¿no? Su bilirrubina es liberada, etcétera. Pero los restos de eritrocitos se los tienen que comer los macrófagos, ¿no? Y estos macrófagos, por eso son macrófagos en el vaso. En la médula ósea, obviamente, también tiene que haber, porque puede haber bacterias que lleguen hasta dentro del hueso y quieran destruir a nuestras células madre. Entonces tenemos macrófagos en todo nivel, en todos nuestros tejidos, siempre cuidándonos. Por eso se llama sistema monocítico macrofágico, ¿no? Muy bien. Hablaremos de las líneas de defensa. Nuestro cuerpo tiene 4 líneas de defensa. ¿Cuál es la primera línea de defensa? Son los macrófagos que están esperando como si fueran guardias en los tejidos, ya sea macrófago en pulmón. El pulmón, hemos dicho, las células de Kupffer,
en los huesos es el osteoclasto, en los tejidos celular subcutáneo es el histiocito, en la piel son las células de Langerhans, en el cerebro es la microglia, en los macrófagos tisulares del vaso, de los ganglios linfáticos, en los macrófagos, a cualquier nivel donde hay macrófagos, estas son las primeras líneas de defensa, ¿no? La segunda línea de defensa son los neutrófilos porque se encuentran en mayor cantidad y llegan de la sangre a los tejidos por diapédesis, ¿no? Por quimiotaxis son atraídos. Como son el 60% de todos los leucocitos que existen, en gran cantidad, pues segunda línea, neutrófilos. Tercera línea, obviamente el aumento de neutrófilos, por si acaso se llama neutrofilia. La tercera línea de defensa es una segunda invasión de macrófagos, pero ya desde la sangre. Pero en realidad no son macrófagos. De la sangre, ¿qué salen? ¿Qué son antes de macrófagos? Monocitos. Eso, muy bien. Antes de macrófagos son monocitos. Entonces salen los monocitos y se transforman en macrófagos. Y es una invasión más sanguínea, ¿no? Y la cuarta línea de defensa son nuestras reservas que en ese momento son informadas por neurotransmisores y por nuestro sistema nervioso, indicando que en tal lugar se están muriendo nuestras defensas, entonces ya están convocando a reservistas, se están convocando a mayor cantidad de células que se formen en la célula madre, ahí, formen leucocitos. Ya no me formen eritrocitos, dice la célula madre. Formemos leucocitos, ni plaquetas, no, ahorita se necesitan leucocitos. Entonces, las reservas que hay en la médula ósea es la cuarta línea de defensa. Bien, hablaremos esto acerca de lo que es el control por retroalimentación, tanto del macrófago y del neutrófilo. ¿Qué significa eso? Que entre estos dos se controlan. ¿Para qué? Para ejercer una mejor función. Antes de eso, vamos a hablar cómo está formada la pus. La pus es simplemente millones y miles, decenas de miles, cientos de miles de leucocitos muertos, con restos de bacterias, con tejido necrótico, por eso es blanco, blanquecino, amarillento, porque son puros leucocitos que han muerto matando. Y hay bacterias muertas también. Y tal vez una que otra bacteria viva debe haber ahí, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a lo que les había dicho más antes, que es el control de retroalimentación. Y eso se ve en este gráfico. En este gráfico se ve un control, o sea, para que funcione mejor, entre ellos elaboran sustancias. Tanto el neutrófilo y los macrófagos, tanto los granulocitos, así diríamos, no solo el neutrófilo, eosinófilos, granulocitos en sí, elaboran sustancias o factores de retroalimentación. Uno es el factor de necrosis tumoral. Dos, la interleucina 1, ¿no? El factor de aumento de colonias de granulocitos y monocitos, de proliferación de colonias de granulocitos y monocitos. El factor de proliferación de colonias de solo granulocitos y el factor de proliferación de colonias de solo monocitos. ¿Quién elabora estas sustancias? El macrófago, ¿no? Si se dan cuenta. El macrófago elabora cuando hay una inflamación estas sustancias. ¿Por qué hay una inflamación? Porque hay algo ajeno que está alterando nuestro cuerpo. No se olviden, ¿cuántas sustancias son? 5. Factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y factor se me ha ido la palabra, de aumento de colonias de granulocitos y monocitos, y por separado, factor de proliferación de colonias de granulocitos y factor de proliferación de colonias de monocitos. Son 5. ¿Para qué sirven esas sustancias? Su nombre lo dice. Factor de proliferación de colonias de granulocitos y monocitos. O sea que estas sustancias elaboran sustancias para que la célula madre siga produciendo más granulocitos y más monocitos. Para que
ya sea elaboren o solamente monocitos o granulocitos o ambas cosas. Por eso dice solo granulocitos, solo monocitos y granulocitos y monocitos. Y la interleucina 1 activa células endoteliales, a fibroblastos, a linfocitos. Juntamente el factor de necrosis tumoral activan a estas células. ¿Para qué? Para que elaboren estas células estos factores, que son factores de colonias, de estimulación de colonias de granulocitos y monocitos, factor estimulante de colonias de granulocitos o de proliferación de colonias de monocitos. ¿A quién le dicen todo eso? ¿Mandan a quién señales? A la médula. Para que la médula siga haciendo esa cuarta línea de defensa, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Para que siga elaborando refuerzos. Entonces, es bien importante que es el control por retroalimentación. Nuestras mismas células, especialmente los macrófagos, elaboran estas sustancias para que se reproduzcan más neutrófilos y más macrófagos. No solo neutrófilos, también eosinófilos y basófilos. Por eso se habla de granulocitos y se habla de monocitos para decir macrófagos. Cuando vean la teórica, van a volver a repetir 2 o 3 veces para que entiendan bien esta parte. ¿No? Bien. Continuamos. Bien, entonces hablaremos un poquito de los eosinófilos. Los eosinófilos son alrededor del 2,3% de la concentración por ml, ¿no? Entonces diríamos de 10,000 leucocitos que puede haber, el 2% es aproximadamente 230 eosinófilos, y basófilos era mucho menos. Había dicho 400, pero en realidad en matemáticas sería 40 basófilos por milímetro cúbico, no 400. Entonces estoy mal en mate. Vamos a hacer una readecuación, ¿no? Serían 230 eosinófilos, que sería el 2,3% de 10,000. Y en basófilos sería 40 basófilos, no 400 como había dicho. Bien, pero viendo estos eosinófilos, ¿qué función tendrán? Los eosinófilos están presentes más en infecciones parasitarias, ¿no? Alérgicas. Cuando una persona tenga, por ejemplo, Chagas, que es una enfermedad parasitaria, malaria, dengue, chikungunya, cualquier parásito, ¿no? O la misma, los mismos parásitos que hay en el estómago, una persona tiene gran cantidad de eosinófilos, por encima del 2,3%. Puede llegar a 5, a 6, 7, 8. Eso en un examen de sangre te está indicando que hay muchos parásitos. Los basófilos, porque no fagocitan nada, simplemente elaboran sustancias como histamina, bradicinina, leucotrienos, prostaglandinas, sustancias mediadoras de la inflamación. Entonces están presentes en cualquier inflamación, ¿no? Produciendo esas sustancias. ¿Qué es leucopenia? Leucopenia viene de penis, de disminución del número de leucocitos. Generalmente, los leucocitos que debemos tener, como les digo, está entre 6,000 y 10,000, lo normal. Pero si tenemos por debajo de 4,000 por milímetro cúbico o por ml, que es lo mismo, estaríamos frente a una leucopenia, ¿no? Ahora hay que ver si yo tengo por debajo de 1,000 a 1,500, puede ser una neutropenia, por debajo de 1,000 por milímetro cúbico es una linfopenia, por debajo de 50 por milímetro cúbico es una eosinopenia, dependiendo de los valores de cada uno, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta eso, ¿no? Que puede haber neutropenia, eosinopenia de eosinófilos, vasopenia de basófilos, linfopenia de linfocitos si bajan sus números, ¿no? O monocitopenia de los monocitos. Decir monocitos es decir macrófago, no se olviden. Causas de leucopenia. ¿Por qué puede haber leucopenia? Obviamente puede haber una leucemia, que es el aumento en el número de leucocitos de una familia, por decirles neutrófilos, y puede ser que otras variedades estén disminuidas. Porque una leucemia puede ser leucemia neutrofílica, o sea que los neutrófilos, la leucemia son aumentos en el número de células, porque es un cáncer, ¿no? Pero al aumentarse eso,
disminuyen las otras variedades, porque más está elaborando neutrófilos, digamos. Es una leucemia neutrofílica, pero no está elaborando tantos eosinófilos. Entonces, por eso puede haber una leucopenia eosinofílica. Ahora hay enfermedades que producen también disminución de leucocitos, como en el caso del SIDA, que me mata linfocitos T colaboradores, ¿no? El virus destruye esos linfocitos, entonces hay una leucopenia de linfocitos. O hay sustancias que en la quimioterapia, por ejemplo, que afectan, o sustancias, o medicamentos que afectan, como en el caso de las artritis, son medicamentos que afectan a los leucocitos y disminuyen su número. Entonces, eso se denomina leucopenia, disminución. Es diferente a leucocitosis, aumento. Leucopenia, disminución. ¿Cómo se trata la leucopenia? Hay que estimular a las células madre que están en la médula ósea para que produzcan más glóbulos rojos. ¿Cómo se logra esa estimulación? En base a factores de crecimiento celular. Y esos son específicos para cada célula. Simplemente hasta ahí, sepan, no nos meteremos en, porque es bastante hablar de ese tema, ¿no? Bien, ¿qué son las leucemias? Que es todo lo contrario a la leucopenia. Pero la leucemia ya es algo patológico. La leucocitosis, que es también aumento, no es patológico. ¿Qué quiere decir leucocitosis? La diferencia entre leucocitosis y leucemia. Por ejemplo, cuando yo tengo una gripe o tengo una astilla que se me ha clavado y estaba sucia, un clavo sucio que entra a mi cuerpo, está con bacterias, mi cuerpo ya se empieza a multiplicar las bacterias, o me estoy resfriando y hay virus en mi garganta, bacterias. En ese momento suben nuestras defensas. Pero no, primero va a bajar, porque te empieza a destruir las defensas. Va a haber una leucopenia inmediata. Pero después de unas cuantas horas o minutos a horas, nuestra célula ósea va a producir más leucocitos que de lo común, porque va a decir, nos están invadiendo. Y entonces se produce una leucocitosis. Y la leucocitosis es el aumento del número de leucocitos. Si yo voy a tener más de 10,000, puedo tener 15,000, 20,000 si me hacen un examen. Pero eso es hasta que me destruyan las células, las bacterias, perdón, o alguna sustancia, un parásito que me esté destruyendo. Pero eso es leucocitosis, un aumento fisiológico del número de células. La leucemia ya es un aumento patológico, porque no aumentan 20,000, 30,000. Se dice que se aumenta arriba, cuando hay aumento arriba de 100,000, y es una leucemia por milímetro cúbico. ¿Cómo se clasifican las leucemias? Desde dos puntos de vista. Las leucemias se clasifican de acuerdo al origen celular. Uno, si se acuerdan que el origen celular puede ser linfoblasto o mieloblasto. Y se clasifican de acuerdo al grado de diferenciación, que puede ser diferenciada e indiferenciada. ¿Qué significa de acuerdo al origen celular? O sea, ustedes saben que de acuerdo al origen celular, los mieloblastos dan origen a neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Y el linfoblasto da origen a lo que es la célula plasmática, linfocito T y linfocito B. Ahora, la leucemia puede ser, si es mieloblástica, quiere decir que de las células que da origen a cualquiera de sus descendencia es la que está implicada en esta leucemia, que puede ser un neutrófilo. Entonces la leucemia se va a llamar leucemia neutrofílica. Ahora, ¿se puede decir que esta leucemia neutrofílica es mieloblástica? Sí, porque el mieloblasto da origen a un neutrófilo. Entonces, yo puedo decir que tengo una leucemia mieloblástica. O decir, más específicamente, tengo una leucemia neutrofílica. O mieloblástica neutrofílica. Una redundancia, porque es obvio que el neutrófilo viene del mieloblasto. O puedo, si yo les digo, tengo una leucemia de linfocitos T, ¿qué tipo de leucemia es? ¿Mieloblástica o linfoblástica? ¿Linfoblásticas? Eso, excelente, Heidi. Linfoblástica, ¿no? Entonces ya me entienden, de acuerdo al origen celular, unas pueden ser originadas de una célula
cuando les dicen mi familiar tiene leucemia, uno dice, ay, qué pena, cáncer en la sangre, pero hay que ver qué tan grave puede ser la leucemia y qué tan peligrosa o no es muy peligrosa la leucemia. ¿De qué depende? Depende de la función del leucocito. ¿Qué sería más peligroso? ¿Tener una leucemia de neutrófilos, o sea, una neutrofílica, o tener una leucemia basofílica? ¿Cuál es más peligroso? ¿La neutrofílica o la basofílica? Neutrofílica. Muy bien, sí, porque el neutrófilo constituye la segunda línea de defensa. 60% de todos los leucocitos son neutrófilos. Entonces, si me dicen, tiene una leucemia neutrofílica, uy, qué pena, peligroso. Y si me dicen, tiene una leucemia basofílica, bueno, que se cure, pero no compromete su vida. O si me dice, ¿qué es más peligroso? ¿Leucemia mieloblástica o linfoblástica? Linfoblástica, doctor, porque los linfocitos T generan anticuerpos. Los linfocitos B generan anticuerpos. Los T es otro tipo de acción. Más uno. Entonces, muy bien, las linfoblásticas. Entonces, así tienen que analizar. Bien. Vamos al otro lado, al otro cuadrito de al lado, de acuerdo al grado de diferenciación. Se dice que una leucemia es diferenciada cuando la célula está totalmente, que tiene todavía funciones y forma, no normal, pero se asemeja en algo. Y se dice que es indiferenciada cuando no tiene ninguna forma, o la forma no es para nada parecida ni la función. En otras palabras, es algo malo, porque no se parece nada a la célula que debería ser, ni tiene la función de nada. Eso es indiferenciada. ¿Cuál es más peligroso? ¿Diferenciada o indiferenciada? Indiferenciada. Muy bien, indiferenciada es lo más peligroso, ¿no? Porque la diferenciada todavía te está diciendo que se parecen algo, algo de función cumple. Entonces, escúcheme, a las leucemias diferenciadas se les dice crónicas y a las indiferenciadas se les dice agudas. ¿Cuál es más peligroso? Las agudas o indiferenciadas. ¿Y cuál es menos peligroso? Las crónicas o diferenciadas. Entonces, una leucemia puede ser, su nombre completo puede ser leucemia neutrofílica crónica o puede ser leucemia neutrofílica aguda, ¿no? Así puede ser. ¿Se ha entendido esa parte? Sí, doctor. Muy bien. ¿Sí? Pregunta. Dime. Bien. No, se entendió. Ok. Vamos avanzando. Este es un tema larguito, chicos. Me van a tener que, si es que, digamos, tienen alguna clase, ya han completado, no se preocupen, a las 60 personas han llegado, voy a publicar pero tal vez nos sobrepasamos unos 10 o 15 minutos más del horario, porque recién hemos acabado la parte inmunitaria, ahora vamos a entrar al siguiente tema, ¿no? El siguiente tema es de inmunidad adquirida, ¿no? Entonces, si es que salen, no hay problema, ¿sí? Yo sé que tienen práctica, no hay mucho lío. Pero nos vamos a pasar unos 10 o 15 minutos tal vez hasta menos cuarto. Muy bien. Vámonos entonces a la inmunidad adquirida. Ya hemos revisado la inmunidad innata, ahora vamos con la inmunidad adquirida. La inmunidad innata, que la hemos revisado, simplemente se refiere a las células con las cuales nosotros ya vinimos, ¿no? Neutrófilos, macrófagos, eso es prácticamente, nacemos con esto. Y generalmente estos destruyen por fagocitosis, hemos visto eso, ¿no? Que tienen secreciones, enzimas dentro de su cuerpo, eso es una inmunidad innata. La piel es inmunidad innata, sí, porque todos nacemos con piel, ¿no?
Muy bien hasta ahí. Innatamente más, ¿qué podemos tener? Compuestos químicos, por ejemplo, la lisosima, son sustancias que se encuentran en la sangre o en células de defensa que matan y destruyen. O podemos tener algunas sustancias del complemento que están presentes en los tejidos, les dije, ¿no? Unas sustancias que están como si fueran minas, controlando ahí, minas antipersonales y controlando las bacterias que se activen luego, ¿no? Estas minas e informen. Y tenemos otras células específicas que son natural killer, que son los famosos linfocitos citotóxicos. Eso es inmunidad innata. El tema que vamos a llevar ahora es inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida, como su nombre lo dice, es una forma fuerte de inmunidad, pero que se adquiere conforme nosotros crecemos y conforme nosotros vamos conociendo las bacterias, conociendo los virus. Por eso se adquiere. Para eso hay que tener memoria, ¿no? Como los varoncitos y las mujercitas que se acuerdan de lo malo, tienen buena memoria, igual estos linfocitos tienen que tener una buena memoria. ¿Cuál es el mecanismo? Formación de anticuerpos y ataque de los propios linfocitos. Para esto tenemos la clasificación que ustedes les han enseñado en primer año. Los linfocitos T es inmunidad celular y los linfocitos B es con anticuerpos inmunidad humoral. Hay dos tipos de linfocitos de inmunidad adquirida. Humoral por linfocitos T, repito, y B y celular por linfocitos T. Muy bien. A ver, hablaremos primero de la inmunidad humoral. Y para hablar de eso tenemos que ver de un antígeno. ¿Qué será un antígeno? Un antígeno es para que vean esta sustancia. Miren. Acá, antes de que veamos el otro, ¿qué estoy señalando? ¿Qué es esto? No es una salchicha, ¿qué es? ¿Una bacteria, doctor? Eso, puede ser una bacteria, puede ser cualquier elemento extraño, un parásito, un hongo, etc. Y todos los elementos tienen esto. Esto. Y no tienen cuatritos, pues. Tienen miles en toda su superficie, que se llaman antígenos, lo que está en rojo. Ese antígeno también lo tienen mis células. Eso, pero a diferencia, ese antígeno, mis células blancas, mis células de defensa lo reconocen y dicen, este antígeno es propio de los glóbulos rojos, es humano, es de Roberto Sanguínez. Este antígeno de sus células miocárdicas, de sus células articulares, cartilaginosas, todo es reconocido por nuestras células de defensa. Pero estos antígenos son desconocidos porque son antígenos de otro cuerpo, de otra bacteria en este caso, ¿no? Eso es un antígeno. Pero ahora, en dibujo, ¿no? Ahora veremos cómo, en realidad, cuál es el concepto. Son proteínas grandes que tienen un peso molecular de 8,000 Daltons, ¿no? Y además, la antigenicidad, o sea, el grado de reacción que pueda producir, depende de la presencia de epitopos. Epítopos. ¿Qué es la presencia de epítopos? Son una determinada cantidad de antígenos que puede haber, de un determinado peso molecular. Mientras mayor sea el peso molecular, mayor antigenicidad, mayor reacción de parte de nuestras células de defensa. Los aptenos son sustancias de bajo peso molecular que también pueden actuar como antígenos. Ya saben qué es un antígeno. Toda sustancia tiene antígeno, ajena o propia. Célula ajena o célula propia. Por ejemplo, mis células de mi músculo, de mi brazo, tienen sus propios antígenos a las células de Heidi, de su brazo. Por más que sean iguales y que seamos humanos,
igual tienen diferentes antígenos. Por eso yo no fácilmente puedo trasplantarme su brazo a mi brazo. Va a haber rechazo, porque no todos los antígenos son iguales. Nuestras células de defensa van a detectar eso. Los linfocitos son derivados del linfoblasto. Y estos linfocitos forman parte de la inmunidad adquirida. Y al formar parte de la inmunidad adquirida, se forman en la médula ósea, y de la médula ósea van hacia los vasos, están en los vasos linfáticos, se encuentran en lo que es el tejido linfático, se encuentran en los ganglios, en todos los órganos linfoides, así para que me entiendan. Ahí se encuentran, en todos los órganos linfoides. Y generalmente, antes de irse a los órganos linfoides, se capacitan o se preprocesan o como se dice, inmunidad adquirida, adquieren esa capacidad de matar. ¿Y dónde la adquieren? Los linfocitos T en el timo y los linfocitos B en el hígado y en la misma médula donde se elabora. ¿Ok? ¿Por qué se denominan linfocitos B? Por la bolsa de Fabricio, etcétera. ¿Por qué se denominan linfocitos T? Obviamente porque en el timo es donde adquieren esa capacidad de matar. Bien. A ver. Vamos a analizar esto. Los linfocitos se originan los T se originan en la médula ósea y luego van al timo y ahí se capacitan. Ahí desarrollan la capacidad de reconocer cualquier antígeno. ¿Y quién les presenta los antígenos? Siempre los macrófagos. Los macrófagos, como son la primera línea de defensa, los tisulares, comen, inmediatamente como chismosos van hasta los órganos linfoides y les dicen, mira, linfocito T, linfocito B, en este caso al T le dicen, mira, este es un resto de antígeno de lo que he comido, elabora sustancias para destruir. Al linfocito B le va a decir, elabora anticuerpos anti esto. O sea, es más específico, ¿no? Y en el timo se va a guardar toda esa información para reaccionar contra los antígenos, ¿no? Lo malo es que hay algunos antígenos que son los mismos de la bacteria y resulta que por casualidades del destino, nuestro cuerpo, alguna parte de nuestro cuerpo tienen los mismos antígenos. ¿Se dan cuenta? Qué mala suerte. Y ahí se producen las enfermedades autoinmunitarias. Porque queriendo matar, o sea, tienen esa información de matar tal vez a una determinada bacteria o determinada antígeno extraño, pero resulta que ese mismo antígeno está presente en nuestras articulaciones, en nuestras células articulares, cartilaginosas, o está presente en las células de las válvulas del corazón. Y es ahí que se producen enfermedades autoinmunitarias como la fiebre reumática, como la artritis reumatoide, ¿no? Porque nuestras propias células de defensa, pensando que están matando a las células enemigas, están destruyendo nuestro propio tejido que lamentablemente tiene los mismos antígenos. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ok. Y si no entiende, cuando vean la grabación, van hacia atrás de nuevo. La mayor parte del procesamiento de los linfocitos ocurre antes del nacimiento. ¿Qué quiere decir? O sea, en el timo, ustedes saben que el timo ya lo tenemos desde que somos fetos y va desapareciendo hasta que somos adolescentes. Ahorita, a esta edad, yo, con mis 40 años, ya no tengo timo, ni ustedes. A los 14, 13 años ya desapareció su timo. No ha desaparecido, ha sido reemplazado por tejido graso. Bien, continuamos. Los linfocitos B hacen lo mismo, pero no en el timo, sino en el hígado y también en la médula ósea. Y de la misma manera, los macrófagos, o sea, luego se van a los ganglios linfáticos y por medio de la circulación llegan los macrófagos chismosos y te muestran los antígenos de algo que hayan matado. Pero si se dan cuenta, algo que hayan matado. Si es que no ha habido un primer contacto de un macrófago o de un propio linfocito, no va a haber inmunidad.
No hay una reacción inmediata. La inmunidad se produce con un siguiente paso, que sería encontrarse de nuevo con el mismo antígeno. Porque primero tienen que reconocerlo y elaborar alguna solución para matarlo, ya sea linfocito B anticuerpo o linfocito T alguna sustancia. ¿Como las vacunas, doctor? Exacto, muy bien. Las vacunas, por ejemplo, lo que nos están haciendo con el COVID es introducirnos células muertas, perdón, en este caso virus muerto, y los macrófagos los fagocitan y los están llevando a nuestros linfocitos, que están en los ganglios, órganos linfoides, donde quieran. Y ahí le están diciendo, a ver, elaboren defensas contra esto, anticuerpos, elaboren sustancias del linfocito T para destruir a este virus del COVID. No, eso están haciendo. Pero y en una próxima infección ya va a estar capacitado en el timo, si es un niño, ¿no? Y si no, en los ganglios, en todo eso, dependiendo de qué enfermedad. Con la vacuna y contra muchas enfermedades. Ok, ¿por qué es importante la especificidad? O sea, algo específico. Porque, miren, yo tengo miles, como por decirles, les dije, en la sangre tengo 25% de linfocitos. Eso quiere decir, de 10,000 existe 2,500 linfocitos. Y aunque no crean, esos linfocitos están ¿dónde están localizados? No están necesariamente en la sangre, pero son células sanguíneas. Están en los vasos linfáticos, en las amígdalas, están en los ganglios linfáticos o circulando en la linfa, en los conductos linfáticos o vasos linfáticos. De esos, algunos están en su memoria, les han presentado antígenos para una determinada enfermedad, específicos son. Otros linfocitos son para el virus del COVID. Yo tengo ahorita, ya ha pasado COVID, entonces tengo linfocitos que están especializados en COVID. Tengo linfocitos que están especializados en gripe, de una variedad. Tengo linfocitos que están especializados tal vez en tuberculosis porque me han vacunado. Y en el momento que yo me contagie, cualquier momento, por un tuberculoso metosa, va a entrar bacterias de tuberculosis y van a reconocer rápidamente mis linfocitos y como ya están preparados, se activan, se duplican, se clonan. Basta que haya unos 2 o 3 que están bien con su memoria, linfocitos memoria se llaman, se clonan en miles por división mitótica en varias secuencias de mitosis y ya se forma mucha cantidad de. Ahora no está, pues, o sea, decir específico que solamente tengo un linfocito contra la tuberculosis, no, tampoco. Tendré cientos de linfocitos contra la tuberculosis que están esperando ahí. Y si se mueren, le pasan la información antes de morir a otros linfocitos. Recuerden que no son eternos los linfocitos. Bien. Tienen un tiempo de vida nomás. Entonces se activa un clon. Se activa un clon y ese clon se multiplica, como les digo, ya sea linfocito T y linfocito B, y empieza a hacer su función de formar anticuerpos, etc. ¿No? Los linfocitos T formarán linfocinas, los linfocitos B formarán anticuerpos, ¿no? Entonces no se olviden, repasando rápidamente, un linfocito viene de un linfoblasto que puede dar origen a un plasmoblasto, que va a dar origen a una célula plasmática, y ambos, ya sean linfocito B o célula plasmática, elaboran anticuerpos. Y luego, obviamente, se muere, después de generar anticuerpos, generalmente muere la célula plasmática, a diferencia de los linfocitos que sí se mantienen. ¿No? ¿Por qué muere la célula plasmática? O tiene tendencia a morir más antes que un linfocito porque elabora también mayor cantidad de anticuerpos. La célula plasmática puede elaborar 2,000 anticuerpos por segundo. Es increíble la cantidad de anticuerpos. Pero entonces esa secuencia. ¿Quiénes producen anticuerpos? Linfocitos B, células plasmáticas. ¿De dónde deriva la célula plasmática? Del plasmoblasto. El linfocito B, del linfoblasto. ¿Qué producen? Anticuerpos. Muy bien.
¿Cuáles son esos anticuerpos que producen? Bien, ahorita los vamos a ver. Esto ya les he explicado, lo van a leer, lo van a detener. ¿Para qué les voy a repetir de nuevo? Pasemos a otro. Ya, ahí está, miren, ¿dónde están los esto para que vean, les voy a mostrar. Ahí están los antígenos, que pueden ser bacterias que tienen antígenos ahí. Y ahí está una célula plasmática que tienen contacto con ese antígeno, ¿no? Introducen ese antígeno y elaboran sustancias en contra de ese antígeno y aparecen una segunda oportunidad. Esas células memoria se clonifican, se vuelven clones, se dividen en muchas porque tienen una memoria específica para un tipo de antígeno y luego ya pueden elaborar anticuerpos en contra de ese antígeno. Es bien bonita nuestra defensa. Y miren, todo eso ocurre al mismo tiempo. Al mismo tiempo que me están atacando una bacteria, se están liberando las 4 líneas de defensa por inmunidad innata y al mismo tiempo también se está elaborando anticuerpos. Y al mismo tiempo, vamos a ver cómo trabajan los linfocitos T. Todo pasa al mismo tiempo. Realmente nuestro cuerpo se defiende. Siempre y cuando esté sano, siempre y cuando esté bien alimentado, ¿no? Entonces, siempre se va a producir una respuesta primaria que va a ser menor a una respuesta secundaria. ¿Por qué es menor o es mayor la respuesta secundaria? ¿A qué se refiere como respuesta secundaria? Simplemente se refiere a que, como siempre tiene que haber una primera unión, y se va a elaborar pocas sustancias para ese primer contacto. Pero ya para un siguiente contacto yo voy a tener mayor cantidad de anticuerpos, mayor cantidad de sustancias en contra de esa bacteria. Por eso las vacunas funcionan como una primera respuesta. En el momento que te dan la vacuna, se genera algo de defensas, pero no mucho. Por eso te dicen que te puedes contagiar con COVID si solamente te dan una dosis. Ya con la siguiente dosis, ya la respuesta es mucho mayor. Y ahí ya te puede proteger algo. Aunque con esta vacuna del COVID, en realidad, como ha mutado, ya no te protege al 100%. Te protege algo, un 15%. Por lo menos ya no vas a tener tendencia a irte a terapia intensiva, dependiendo de otros factores. Factores como presencia de enfermedades, obesidad, edad, que pueden hacer que se desequilibre el cuerpo y vayas a terapia intensiva. O que te haga un efecto mayor al leve. Todo está en base a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo a veces uno no se pregunta por qué es así, ¿no? Algunos cuerpos sanos se enferman más que algunas personas que tienen... Eso hasta ahora es desconocido. No se sabe cómo actúa este virus realmente. Bien, continuemos. La naturaleza de los anticuerpos. Estamos hablando de anticuerpos producidos por células B, linfocitos B o plasmáticas, células plasmáticas también. Entonces, se denominan también gamma globulinas, también se denominan inmunoglobulinas, por si acaso. Inmunoglobulinas, gamma globulinas, anticuerpos es lo mismo. IG, abrevia, ¿no? O AC, anticuerpo. IG, inmunoglobulina, o GM, gamma globulina. Tienen un peso molecular altísimo, que va desde los 160,000 a 9 millones. Es un peso molecular bastante alto de Daltons, ¿no? Y al ser, constituye el 20% de todas las proteínas de la sangre. Obviamente no son tan numerosas como la albúmina, por ejemplo, que es una proteína, o las proteínas de la coagulación, pero 20%, una quinta parte de todas las proteínas son anticuerpos, ¿no? De todo nuestro cuerpo. Está formado por cadenas polipeptídicas pesadas y ligeras, ¿no? Brazos pesados, brazos ligeros, que los vamos a ver. ¿Por qué se denominan así? Se denominan así porque evidentemente tienen esa forma. Miren, este es un anticuerpo que tiene una fracción móvil o pesada y una fracción variable. Esta es la pesada y esta es la variable o ligera. Esta es la pesada y esta es la variable o ligera. Esto es una molécula, es un anticuerpo, ¿no?
Es un anticuerpo que puede ser de diferente tipo. ¿Qué características tienen? Son hidrófobos, presencia de puentes de hidrógeno en su molécula, presencia de atracciones iónicas y presencia de fuerzas de Van der Waals. Simplemente es algo químico, cómo está formado. Esto quiero que sepan muy bien. ¿Cuáles son los anticuerpos? IgM, o sea, inmunoglobulina M, la G, la A, la E y la D. Para que se acuerden, una mnemotecnia GAMDE o GEMDA. ¿Quién produce, repito? Células plasmáticas, ¿no? Mecanismo de acción. ¿Cómo actúan estos anticuerpos una vez que son liberadas por las células? Recuerden que son liberadas en el número de 2000 anticuerpos por segundo. Primero producen aglutinación. ¿Qué es aglutinación? O sea, imagínense 2000 que rodeen a unas cuantas bacterias, a unas 100 bacterias. Es un guaicamiento total, como se dice en términos vulgares, ¿no? Abusivos. Entonces, tanta cantidad, hay una precipitación. ¿Qué quiere decir? Penetran dentro de la bacteria o dentro del parásito, lo destruyen de esa manera, ya que se posicionan ahí y penetran. Y producen la lisis, destrucción de la bacteria o del parásito, tratan de destruirlo, al virus. Y obviamente como les están guaiqueando en gran cantidad, lo están dejando sin movimiento, lo neutralizan. Pues. Esas son las 4 formas de aglutinación, precipitación, lisis, neutralización. Mecanismo de ataque directo de los anticuerpos. O sea, eso lo hacen ellos mismos. ¿No? ¿Alguna vez han visto un dibujo animado? Así es la vida. Era un dibujo español donde en dibujos animados se explicaban lo que eran los anticuerpos. ¿Han visto? ¿Alguien ha visto ese dibujo? Pues de mi época. Doctor. Sí, doctor, hemos visto. ¿No? Y los anticuerpos eran como si fueran polillitas en gran cantidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Eso, Sí, doctor. muy bien. Y ahí están, miren. Estos anticuerpos se están uniendo al látex. ¿Cuál es el látex? Ustedes me dirán, doctor, pero ¿cuál es el látex? El látex es esto, son partículas de látex. Y los que están como Y son anticuerpos. En realidad se fijan cientos, miles de anticuerpos. Es como te arrojarían a ti con azúcar y tú estás mojado o con miel para que se pegue el azúcar. Imagínate la cantidad de partículas de azúcar de una arroba de azúcar que te vacíen en todo tu cuerpo. Es así, los anticuerpos se adhieren a las bacterias. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué más hacen los anticuerpos? Los anticuerpos, al margen de que atacan directo, activan el sistema del complemento. ¿Qué es el sistema del complemento? El sistema de complemento, les había dicho que son como minas, son algunas sustancias que están enterradas en los tejidos, que son proteínas, más o menos 20 proteínas, que están en todo nuestro cuerpo, en todos nuestros tejidos, en todo nuestro cuerpo, absolutamente está en pulmón, en músculo, en cartílago, tejido celular subcutáneo, está en epitelio, en todo. Y que de las cuales 11 son nombradas desde la C1 hasta la C9 y el complemento B y D que tienen nombres. ¿Para qué? Para que me entiendan. Para que me entiendan, a ver. Algunos tienen funciones. ¿Y cómo se activan esto? Se activan con las bacterias, con la presencia de los parásitos, con la presencia de los virus, con la presencia de nuestras propias células de leucocitos, los activan. Son como detectores estas proteínas del complemento. Algunas, por ejemplo, como la proteína C3b, me produce opsonización y fagocitosis. O sea, que me produce opsonización, hace más digeribles a las bacterias. Y fagocitosis hace que los macrófagos y los neutrófilos coman más. Para darles un ejemplo, resulta que ahorita en un lugar se puede estar produciendo lucha, pero resulta que hay esta sustancia C3b, esta proteína, y se activa en varios lugares por presencia de las bacterias. Por activarse esta proteína C3b,
las bacterias van, esto va a hacer que las bacterias sean más, esta sustancia va a hacer que las bacterias sean más apetecibles, los macrófagos y los neutrófilos tengan ganas de devorarlas hasta el último, ¿no? Incrementa la fagocitosis, eso hace esta proteína. Este fragmento C5b6798 produce lisis, o sea, hace que se destruyan las paredes bacteriales, la pared bacteriana, ¿no? Y tenemos diferentes sustancias que pueden producir aglutinación, que pueden producir neutralización, compuestos que pueden producir quimiotaxis, como el fragmento C5a. El fragmento C5a puede producir quimiotaxis, jóvenes. O sea que atrae, ¿no? Ahí está, el fragmento C5a produce quimiotaxis. El fragmento C3a, C4a, C5a produce activación de mastocitos y basófilos. O sea, se activan los mastocitos y los basófilos. ¿Para qué? ¿Qué hacen los mastocitos y los basófilos? Producen pues leucotrienos, prostaglandinas, producen histamina, produce bradicinina, ¿no? Todas esas sustancias mediadoras de la inflamación. Bien, en sí algunas producen efectos inflamatorios. Entonces, si se dan cuenta, los anticuerpos actúan activando estas proteínas y ayudan a que los neutrófilos coman mejor, ayudan a que los mastocitos y basófilos elaboren sus sustancias, ayudan a que las células vengan por la quimiotaxis, porque activan estas determinadas proteínas. ¿Quiénes? Los anticuerpos. Por eso los anticuerpos actúan de dos maneras: ataque directo, neutralización, precipitación, lisis, ¿no? Y aglutinación, ¿no? Y activación del sistema del complemento. ¿Y cómo los anticuerpos activan esas proteínas? C3A, C3B, C5A, C3A, C4A, y que tienen cada uno diferentes funciones. Todo se hace al mismo tiempo, y gracias a eso vienen los neutrófilos, etc. Bien, ahí está todo lo que produce. La ozonización es producida por el C3B. La activación de mastocitos y basófilos, C4A, C3A, C5A. La quimiotaxis, C5A, perdón, ¿no? Y la lisis de las células, C5b, C789. Entonces, si se dan cuenta, es como una cascada que se produce para matar, para activar a más neutrófilos o a más macrófagos. Bien, los linfocitos T. Ahora hablaremos, ya no hablaremos de anticuerpos, ya hemos hablado todo de anticuerpos, hablaremos de linfocitos T. Los linfocitos T no atacan con anticuerpos, ¿no? Sí, pero asocian sí atacan a las células que los anticuerpos atacan, ¿no? O sea, los anticuerpos estimulan, en cierta manera, a que haya un ataque de linfocitos T. Igual, tiene que haber antígenos que atraigan a los linfocitos T. ¿Cómo se clasifican los linfocitos T? En tres: células colaboradoras, denominadas también CD4, células supresoras y las células citotóxicas, denominadas también CD8, por si acaso. Y tenemos una variedad de CD8 que son las natural killer, ¿no? Hablaremos de las colaboradoras o CD4, o helper también. ¿Alguna vez han escuchado el denominativo? Las CD4 o células colaboradoras. Son las más numerosas, ¿no? Porque elaboran también sustancias como ser linfocinas e interleucinas. ¿Qué funciones tienen estas células colaboradoras o CD4, ¿no? O linfocitos colaboradores o CD4. Estos producen linfocinas. ¿Qué linfocinas? Producen la interleucina 2, producen la interleucina 456, producen la interleucina 3,
produce el interferón gamma y el factor de proliferación de granulocitos y monocitos. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Son 6 cosas que produce. Interleucina 2. ¿Qué hace la interleucina 2? Estimula el crecimiento de otros linfocitos, como ser los citotóxicos y los supresores. Y eso lo voy a hacer más bonito para que entiendan, a ver así, con colorcitos. La interleucina 2 tiene la función de interleucina 2 tiene la función de estimular el crecimiento de células citotóxicas y células supresoras, que son las otras 2 variedades de linfocitos. Luego, la interleucina 4, 5 y 6, que son son interleucinas que elabora el linfocito T, la 4, la 5 y la 6, ¿se encargan de qué? La interleucina 4 y 5, 6 se encargan de el crecimiento de linfocitos B, de células plasmáticas y producción de anticuerpos. ¿Se dan cuenta la importancia de los linfocitos T? Que ayudan a que, de los linfocitos T, que ayudan a que los linfocitos B también crezcan en número. ¿Y quién está haciendo que crezca en número? Esta interleucina 4, 5, 6. También tenemos otra interleucina. La interleucina, perdón, el factor de proliferación de macrófagos y neutrófilos. Es esto. Ya no es una interleucina en sí, sino es un factor de proliferación que hace crecer macrófagos en número y neutrófilos. ¿Se dan cuenta? El linfocito T es tan importante que hace crecer macrófagos, hace crecer neutrófilos, hace crecer células B, linfocitos B, células plasmáticas, hace crecer células citotóxicas, hace crecer células supresoras. E inclusive falta acá la interleucina 3. La interleucina 3, y que no está acá, pero que les estoy diciendo y está en el libro, me he olvidado colocarlo acá, la interleucina 3 permite el crecimiento de glóbulos rojos. Y luego está el interferón gamma. ¿Qué son estas? Linfocinas, toditas estas. ¿Quién las ha elaborado? El linfocito T colaborador o CD4. Bien. ¿Han escuchado hablar del VIH, del SIDA, del virus? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Saben qué? El VIH me destruye a esta variedad de linfocitos que elabora estas sustancias. Y al destruir tu linfocito T colaborador, ya no, solamente no destruye ningún otro linfocito T que no sea el colaborador. No destruye ni a los citotóxicos, ni a los natural killer, no destruye ni a los supresores o helper, no destruye solamente a los CD4 o colaboradores, que son lo mismo. Y al destruir, te está afectando a otras funciones. Te afecta a que ya no va a haber mucha producción de citotóxicos ni de supresores. Te afecta a que no va a haber crecimiento de células beta ni de anticuerpos, obviamente de células plasmáticas. Te afecta, perdón, a que no va a haber una buena proliferación de macrófagos ni de neutrófilos. Una mala fagocitosis. Te afecta a que tampoco las propias células colaboradoras, a ellas mismas se estimulan, tampoco se van a estimular. Y te afecta también a que como la interleucina 3 controla los eritrocitos, tampoco se van a producir muchos eritrocitos. Entonces te produce un grado de anemia, ¿se dan cuenta? Por eso el virus del SIDA, ahora ya hay más tratamientos, ¿no? Por eso era tan efectivo.
Por eso ha matado hasta ahora 50 millones de personas. Porque te destruye de forma general todas tus defensas, solo afectando a un linfocito, que es el linfocito T colaborador, al CD4. Y por afectarlo a él, casi lo destruye totalmente, afecta a todos los otros, si se dan cuenta, inclusive a los eritrocitos. Por eso la persona que tiene VIH, SIDA, porque el VIH es simplemente una infección primaria, ¿no? El SIDA es cuando ya da síntomas, ya tiene anemia la persona. Muy bien. Ya vamos a acabar, chicos, ya vamos a acabar. Entonces, este es un gráfico, analícenlo, de cómo los linfocitos T colaboradores, los citotóxicos, los natural killer, o los helpers reguladores o supresores, afectan también a las células beta, etc. Los citotóxicos, la variedad citotóxica, esos son los que matan realmente. Los colaboradores, como han visto, colaboran con todas las otras células. Los supresores o helper también ayudan, se pueden transformar en colaboradores y también se pueden transformar en citotóxicos. Por eso se llaman supresores. Pero no son muchos, no son abundantes, porque cualquiera me diría, entonces, doctores, si matan a los colaboradores, ¿por qué los supresores no se transforman en colaboradores? Y el VIH no los termina de matar, porque no son muchos supresores. Y además, siendo colaboradores, igual los va a matar el virus, porque el virus VIH tiene la misión de matar a estos colaboradores. Pero los citotóxicos son muy importantes. ¿Por qué? Desde primer año nos enseñan que los citotóxicos se denominan también células natural killer, asesinos naturales, ¿no? Tienen la capacidad de destruir todo, ya sea de células de nuestro propio cuerpo o las bacterias o virus o células ajenas. ¿Y cómo destruyen nuestras células del propio cuerpo? Cuando reconocen que una célula se está volviendo loca o se está alterando, sin necesidad de que, pese a que su antígeno sea reconocido como propio. Hay enfermedades como en el cáncer, que se empiezan a volver locas, empiezan a multiplicarse y estas células las detectan. Y ¡pa! Se las fagocitan, no las fagocitan, porque estas matan por contacto. Tienen unas enzimas y tienen unas sustancias que se denominan perforinas, atraviesan las células, digamos otra célula, atraviesa su membrana y la destruye con esas enzimas que tiene. Enzimas proteolíticas, las destruye, así las mata. No las fagocitan. Las únicas que fagocitan son neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿no? No veis, está perforinas, talara, etc. A cada momento, miren, escúchenme y escuchen. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. En cada momento de su vida, ustedes siendo jóvenes sobre todo, tienen una que otra célula que se está volviendo loca, que se está mutando como si fuera cáncer. No se asusten. Siempre va a haber eso, hasta yo, hasta cualquier persona. Pero gracias a estas células citotóxicas, estas células son fagocitadas rápidamente. No fagocitadas, perdón, son destruidas. ¿No? Porque las reconocen y dicen, no, aquella se puede volver un cáncer. Entonces me dirán, doctor, ¿y por qué hay cáncer entonces? Si nuestras mismas células la destruyen. Porque puede ser que ese órgano, esa persona no tenga buenas defensas, porque no se alimenta bien. Puede ser que también esas células se multipliquen muy rápidamente y las células natural killer no puedan matar tantas células. Son células que se multiplican rápidamente, un cáncer agresivo. O por la edad. Son células ya, pues, no es lo mismo las defensas de ustedes que de una persona de 50, 60 años. No es lo mismo que ustedes se alimenten bien y una persona no coma bien. Sus defensas no son las mismas. Y sus células citotóxicas natural killer, si ustedes se alimentan bien, va a poder destruir cualquier, ¿no? Cualquier sustancia ajena, cualquier célula cancerígena. Y el cáncer, ¿por qué se manifiesta? No porque hay cientos de células o unas cuantas células. Cuando uno nota que hay cáncer y hay manifestación de cáncer en una persona, empieza a enflaquecer porque son millones y millones de células cancerígenas.
Pero yo estoy hablando de que hay unas 10, 20, 1, 2, hasta contados con los dedos de la mano de células que están volviendo cáncer, pero rápidamente las detectan y las destruyen. Muy bien. Entonces, moraleja, coman bien. Ahora, acerca de enfermedades autoinmunitarias, simplemente mencionarlas porque eso ya no es fisiología, pero simplemente hay estas enfermedades, lupus, fiebre reumática, miastenia, glomerulonefritis, son enfermedades en cual nuestras propias defensas actúan en nuestras propias células, ¿no? Acerca de las vacunas, la inmunización, ¿qué es la vacuna? Simplemente ya les he explicado, lean por favor la diapositiva, que es lo mismo, y por ejemplo, ¿qué tipo de vacuna puede ser si yo introduzco microorganismos muertos? Por ejemplo, en la fiebre tifoidea se hace eso, en la difteria, o microorganismos débiles, en el caso del sarampión, la poliomielitis y la viruela, miren, débiles. O toxinas, en el caso del tétanos y botulismo. O sea, ¿por qué toxinas? Ustedes me dirán, ¿por qué se ha hecho la vacuna en base a toxinas? Porque evidentemente estas enfermedades producen toxinas, entonces hay que neutralizar las toxinas, no tanto a la patología, al virus, sino a la bacteria, sino a la toxina. Entonces hay varias formas de producir una vacuna. Por ejemplo, el COVID, hay varias formas de producir la vacuna para COVID. Otros hacen con microorganismos muertos, como el virus, la vacuna Sinopharm. Por ejemplo, la vacuna la rusa, la Sputnik, lo que hace es introducir material genético del virus, para que se reconozca el material genético, un ARN. Entonces, hay diferentes formas de producir vacunas, ¿no? Y esta es una explicación de cómo produce, analícenlo, por favor. Se produce la enfermedad mediante los antígenos, cómo producen virulencia en la vacuna y una inmunidad activa. Las alergias. ¿Qué son las alergias? Simplemente es un efecto adverso de una reacción de inmunidad, que puede ser bastante amplio o leve o severo, ¿no? Generalmente se da por células T colaboradoras, donde participan incluso eosinófilos, puede haber participación de macrófagos, y en ese lugar se generan, por ejemplo, de mastocitos y basófilos, por eso se genera escozor, prurito, hasta puede haber reacciones muy graves como ser el edema de glotis, ¿no? Y la muerte por una reacción anafiláctica. Por ejemplo, puede haber alergias por exceso de inmunoglobulina E. Esto es nuestra propia inmunoglobulina que puede generar esto, ¿no? La inmunoglobulina E se conoce también con el nombre de reagina. La reagina, esta inmunoglobulina, cuando se mezcla con una sustancia que produce alergia, que puede ser el algodón, a algunos les produce alergia a algunos alimentos, a algunos le produce el pelo de gato, a algunos le produce el pelo de oveja, etc. Cuando se junta con este anticuerpo, produce una alergia, ¿no? Y hace que los mastocitos y los basófilos liberen sus sustancias inflamatorias, y eso hace producir una serie de reacciones en nuestro cuerpo, ¿no? Prurito, escozor, hinchazón, inflamación, dependientemente del grado que se puede tratar solamente con medicamentos antialérgicos, o a veces hay que intubar inclusive, porque se cierra lo que es la tráquea. Entonces, este es un mecanismo de alergia. Véanlo, por favor, el gráfico, lo analizan. Y la anafilaxia es simplemente una reacción muy grande, una reacción alérgica grande a nivel de todo el cuerpo, porque se extiende por la sangre, ¿no? Por la circulación, y se libera mucha histamina y se puede producir un shock, ¿no? Muy bien. La urticaria también es una serie, pero no es como la anafilaxia, es algo menor en una parte del cuerpo, en una zona de la piel, donde se libera igual histamina, se libera todo esto, genera un eritema, escozor, tumefacción, y se les da antihistamínicos, ¿no? Para eliminar o neutralizar esa histamina que se liberó. Hay otra patología que es la fiebre del heno,
Son más patologías para que las conozcan, ¿sí? Esto no es fisiopatología, por si acaso. Simplemente para que las lean y vean cómo hay ejemplos de partículas que producen alergias. El asma, por ejemplo, igual es una reacción alérgica que se produce, ¿no? Que ayuda también los antihistamínicos. ¿Ok? Muchas gracias por la atención y por su paciencia, estimados. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda en este momento,